0800, si quieren después lo decimos para cualquier duda. ¿Quieres que vamos charlando con Labaña y lo vamos agregando esto? Carola Suárez, buen día Nación para vos, ¿cómo estás? Bueno, a ver, faltan horas solamente y llegamos al INDEC y vamos a hablar con su director, Marcos Labaña. A ver, te veía corriendo, ¿no? Ultimando detalles, digo, ¿qué expectativas tienen para el censo del día de mañana? Primero, buen día a todos. La verdad, muy entusiasmados con este operativo. Es un desafío fenomenal que tenemos por delante. Es un operativo gigante, involucra 650.000 censistas que van a estar en la calle, más todas la estructura censal, los coordinadores y todo. Es un operativo gigante. Hemos repartido más de 300.000 kits de censales en 6.700 puntos del país. Digo, toda la organización es muy grande, es una inversión muy grande que hace el país en torno de tener esta información que es vital, ¿no? Tener los datos de un censo, ¿no? Hola Marco, buen día. Soy Luis Novarecio con Pancho Olivera y con toda la gente aquí te saludamos. Te juro que no es de protestar lo que voy a hacer. No es mucho un feriado nacional, si no, no tenemos que quedar todos en casa. Con que se quede uno, que en casa hagamos una cosa doméstica, si vos te quedás vos, ¿a que parar el país para hacer un censo? Mira, primero hay una ley del año 93, que es la 24.254, que es la que establece cómo son los feriados el día del censo. Con lo cual ahí está una ley del Congreso que establece cómo hay que hacerlo. La discusión, te diría, más grande es por qué no se hace un fin de semana y no hacerlo un feriado en la semana. Y la verdad que en censos anteriores ha habido las experiencias de hacerlo, por ejemplo, un día sábado, y lo que terminó pasando es que se tuvo que prorrogar el censo hasta el domingo también, porque la gente se iba de las viviendas, había mucha vivienda ausente y no se podía censar. Entonces, parte del objetivo de hacerlo en la mitad de la semana tiene que ver con asegurarnos que la gente se quede donde reside habitualmente. Yo ya sé que no puedo llorar sobre la ley seguramente, pues ya está. Hacelo el 25 de mayo, que ya es feriado. Digo, porque la verdad que dos feriados, cerrar los comercios, la pandemia, yo a veces, y no lo digo por vos porque te tengo un enorme respeto y afecto, pero tengo la impresión que los funcionarios públicos no saben lo que es ganarse el mango en la calle. Le cerrás mañana un kiosco, le cerrás un restaurante y pierden el día. ¿Tan difícil hacer un solo feriado el 25 de mayo, hacer el censo o dejar asumir la responsabilidad de todos nosotros? Si no tengo que estar todo el grupo familiar, me quedo yo y contesto el censo. No sé. Sí, no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir con gente, hay mucha gente que vive sola también, entonces pensemos que esto es parte de lo que dice la Constitución Nacional, que hay que hacer los censos cada 10 años. Es una inversión muy grande, sabemos que trae complicaciones, trae molestias, pero es una información muy importante y es dar cumplimiento también con el derecho y el deber cívico que tenemos todos de completar un censo, ¿no? Marco, la información es absolutamente central para planificar. La metodología virtual, que es una novedad acá, ¿no se podría aprovechar justamente para evitar esto, para que se pueda avanzar por ahí con alguna ventana de más días y que se pueda hacer de manera virtual? Sí, a ver, coincido plenamente con el planteo. El tema es que esta era la primera vez que lo hacíamos. Entonces, cuando uno hace estos operativos que son tan grandes y tan complejos, los pasos que vas dando en saltos tecnológicos, saltos de calidad, hay que ir dándolos de a poco. Entonces, seguramente el próximo censo, el del 2030, sea un censo mucho más digital, que no lo tengas que hacer en un día con estas características. Pero este censo nosotros lo llamamos un censo en transición, donde incorpora todas las nuevas herramientas, los nuevos instrumentos, pero también mantiene algunas validaciones o algunas metodologías anteriores justamente para asegurarnos que estos cambios no nos produzcan un sesgo en la información que terminamos dando, ¿no? Claro. Seguramente a mí también me gustaría hacerlo en más tiempo, no tener un feriado, pero bueno, son estos saltos y estos pasos que hay que ir dando, pero sobre todo asegurarnos que la calidad del dato que vayamos a dar sea muy robusta, ¿no? Que no haya ningún tipo de duda sobre los datos. Bueno, no me puedo quedar, no estoy en mi casa. ¿Qué me pasa? Primero, con los que hagan el censo digital, con tal de que haya una persona en el hogar, es suficiente, no hace falta que se quede todo el grupo familiar. En los casos que vivan solos y no se lo puedan dejar a un familiar, lo que pueden hacer es dejarle el código de completamiento del censo digital al vecino, el código de completamiento y cuántas personas viven en el hogar, en este caso una sola. Pero lo importante es que nos den el código. El trámite del censo termina, si no lo hicieron digital, hay que hacerlo presencialmente. Y el que lo hizo digital
termine el trámite cuando nos da el código de completamiento. Es muy importante esto. Marco, te pongo un caso concreto de alguien de acá del equipo que tiene que venir a trabajar, empezó a hacer el censo digital, se equivocó, se interrumpió el proceso y entonces ahora tiene que esperar a que vaya alguien, el censista, pero no puede, vive en casa y tiene que trabajar. ¿Cómo hace? A ver, ahí puede probar de vuelta. Nosotros algunos reportes que hemos tenido, que nos iban llegando mails y eso, los hemos, digamos, de alguna manera limpiado esos errores que iban surgiendo, que pruebe a hacerlo poniendo nuevamente la dirección, a ver si lo puede hacer de vuelta en forma digital, así nos puede dar el código. ¿Y si no puede? Y si no puede, se tiene que quedar en su hogar o alguien para que nos dé la información. ¿Qué pasa en el caso de la gente que le quiere dejar el código al censista pero vive en casa? Tiene que dejar un cartel en la calle diciendo pídaselo al vecino de la derecha, al vecino de la izquierda. Digamos, es como un problema de seguridad. El censista cuando encuentre una vivienda vacía siempre suele preguntar a los vecinos por qué está vacía. Si es una vivienda, por ejemplo, que está deshabitada porque es de fin de semana o es de vacaciones, o es una vivienda en alquiler que justo en este momento no está alquilada, pregunta para ver por qué se da. Así que bueno, igual bien, lo que les pedimos es el mayor esfuerzo. Va a ser un operativo mucho más grande, mucho más rápido, porque hubo una gran aceptación del censo digital, con lo cual se va a acelerar mucho el proceso del censista, ¿no? Así que les pedimos el esfuerzo para que se queden en sus viviendas, nos den el código. Es muy rápido, tardan 40 segundos en darnos el código y quedan liberados. Bien, perdón, claro, tengo una consulta, una persona que tiene un hijo con una discapacidad y en los casilleros para completar educación, como que no encuentra la forma de, o sea, solo tuvo que poner que no recibe educación, algo que no es cierto, y digamos le resta representatividad al grupo de gente con alguna discapacidad. ¿Esto cómo se maneja? Hay 6 preguntas que tienen que ver con discapacidad, que en realidad se denominan limitaciones o dificultades. Esto tiene que ver con recomendaciones internacionales de cómo hacer las preguntas. Ahí hay, en las 6 categorías, hay desde temas de visión, temas de escucha, temas de concentramiento, de ser, poderse hacer comprender o ser comprendido, temas de concentración. Hay distintas categorías. Lo que tiene que hacer es marcar alguna de esas categorías de la que se represente más con la limitación que pueda tener. Creo que era un hijo, me dijiste. Sí. Está claro que hay que estar, que hay que hacerlo, no está bueno el sistema, pero bueno, colaboremos para que se haga. Por razones de fuerza mayor no estoy en mi casa, no puedo hacer el censo, no lo puedo completar digitalmente. ¿Qué sanción tengo? No, la idea no es ir a buscar a la gente que lo complete el censo. La idea es concientizar sobre la importancia de los censos, para qué se usan los datos, por qué es importante planificar. Después no vamos a ir a buscar, vos lo contestaste, vos no, y poner multas. Eso no está. Bien, hoy vi, conocido por otra situación, no me voy a hacer historia, Javier Otaegui, que es un especialista en cuestiones informáticas, que dijo que no está garantizada la seguridad de los datos personales, porque en el censo que completé, y es sencillísimo, se hace en 5 minutos, no se garantiza el anonimato y que los datos quedan a disposición del Estado sin protección de ellos. Los datos están totalmente protegidos, el censo es anónimo, hay una discusión grande sobre la utilización de registros. El censo digital anónimo. No es anónimo. Las personas que llenan el censo digital, antes de entrar tienen que completar el DNI, la fecha de nacimiento y el mes de nacimiento. Y eso no es Eso anónimo. sirve para validar, esperá que te termino, eso sirve para validar que es una persona real mayor de 14 años. Pero fíjate que, y si lo completaste, viste que tuviste que poner un clic en el cuadradito, donde claramente te dice que esa información no queda guardada, y esa información solo sirve para validar. Recién una vez que se valida que es una persona real mayor de 14, recién ahí se entra en la cédula censal y esa cédula censal no está relacionada, con lo cual el censo es anónimo. Hay mucha gente que desconfía de eso justamente por tener que ingresar los datos, sobre todo porque hay antecedentes de hackeo a bases de datos del gobierno, ¿no? Del Estado. ¿Qué le puede decir a esas personas? A ver, lo primero que hay para decirles es que el censo digital es una herramienta que ponemos a disposición de la población para que elija cómo quiere participar. Para nosotros lo más importante es que participe, ya sea digital o presencial, pero que participe. Si tiene más de confianza y prefiere el formulario papel, el tradicional,
puede esperar al día 18 al censista y el censista le hará el formulario como era de costumbre. Lo importante es que participe. Sí. El censo digital no es obligatorio, es una herramienta para que la sociedad opte. ¿Puede que esté colapsado el sitio? Porque nos están escribiendo en este momento gente que no puede entrar. ¿Puede que haya mucho tráfico de gente que esté haciendo el censo digital? Sí. Ayer teníamos mucho tránsito, tuvimos momentos donde estaba muy lento. Hoy no estaba teniendo reportes, pero ahora lo voy a chequear. Pero estábamos teniendo mucha cantidad de gente entrando. Para que se den una idea, el día domingo, por ejemplo, nos entraron 760.000 viviendas, 3 personas por vivienda más o menos, a completar el día domingo. Y mucho concentrado a la noche. Eso nos generó algunas demoras, algunos retrasos. Ahora, esperemos Marco, que no quiero ser quejoso. solucionamos varias cosas, esperemos ¿querés que no la pase. gente lo haga digital y no pones un caño grande para que todo el mundo entre? Es muy difícil. Y la verdad Tenemos- que, ¿viste? Es la invitación a que uno diga... Tenemos mucho Pero bueno, pero ya sabés cuánta mucho gente hay, caño, más mucho o caño, menos. pero bueno. Mucho caño. Sí, lo cierto es que hubo mucha cantidad de gente, no esperábamos tanta gente. Pero no hay del extranjero, hay teníamos gente de la acá idea que que entró. O sea, es razonable que haya Sí, sí. mínimo 40 millones de personas. Lo pensaste hace 10 años al Sí, censo. no todos contestando el censo digital, Y sí, no todos contestando y el sí, censo puede digital pasar. en el mismo momento. Bueno, está bien. claro. Nosotros Marco- pensemos que dejamos abierto el censo digital desde hace 2 meses. No es que lo hicimos una semana. Se abrió Sí, hace pero- 2 meses, 16 de marzo, justamente para ir tratando Claro. de controlar el flujo, de que no pase esto. Sí. Pedíamos que se cense digital. Igualmente, si entran ahora, no debería tener. Igualmente voy a chequear la información. Dale. Quería que están preguntar, pasando. ¿hay obligación, el código, se lo puede decir uno al censista o tiene que imprimirlo, como hice yo? No hace falta imprimirlo, con tal de que le muestren la foto de la captura de pantalla Ok. o lo hayan anotado, con eso alcanza. Bien, acá tenemos, es fácil, les digo, se hace, lo hice yo, lo hace cualquiera, que soy un negado informáticamente. Ahí voy, Yo no Gustavo. me animé, ¿viste? Nada, así arranca hasta la primera pantalla, para hacerlo avancemos, así vamos viendo y te va explicando cómo es el censo. ¿Avanzamos o no avanzamos? Ahí estamos. Bueno, ahí está, te pide los datos, fácil, estamos en la Comuna 1, lo vas completando, cada uno de los Acá en la domicilios. parte del documento, ¿no? Esa es la que les decía, que primero lo que tienen que hacer es validar que es una persona real mayor de 14. Claro, Ese si no, dato, no pudimos fíjense el entrar hasta acá. cuadradito. Exactamente, fíjense que el cuadrito claramente les dice que esa información no queda guardada, que es simplemente para validar. Está bien. Bueno, esto Pero ya cuando el censo pasaste todo... es anónimo. Claro, ya pasaste, digamos, el momento que te dice, ponga su número de documento, si sos, qué género sos y nada. Y ahí si entras es facilísimo, no hay demasiado... La verdad que no te pide cosas, algún dato específico, cuánto ganás, pero digo, te da rangos, es fácil de hacerlo. No pregunta cuánto se gana, ¿eh? No pregunta Los cuánto se ingresos gana. te los pregunta. No hay información financiera. No lo pregunta el censo. No, ¿cómo que pregunta. no? No, Sí. La EPH es eso, decís. no. Ese es el EPH pregunta Esto no. ingresos. ¿Qué El censo EPH? no pregunta. No, la sobre EPH, ingresos. la encuesta permanente de hogares, la pregunta encuesta eso. permanente En de el hogares. censo te dice cuántos son los ingresos, yo no estoy tan loco. No lo dice Luis. Bueno, lo voy a buscar. Algo me aprendí en este tiempo de planificación, me aprendí algo de Ah, censo. que estoy loco. Pero pensé no que hay aprendí que estás loco. información. No, te pregunta características de la porque- vivienda, ¿no? ¿Cómo? Características Claro, de la eso sí. vivienda. A ver, y te explico por qué no preguntamos ingresos, porque los censos son una foto muy estructural. Que yo te pregunte los ingresos en un momento determinado, dentro de 2 meses quedó desactualizada Sí, claro. esa información. No. Entonces Gustavo, no quería- sirve preguntar sí. esas cuestiones en los censos. Pregunta cuestiones mucho más macro, esas cuestiones que hacen a la planificación larga, no de la coyuntura. Se está desarmando Francisco Olivera. Sí. Sí, Gustavo, ¿qué ibas a preguntar? Sí, yo no hice el cambio de domicilio. Tengo todavía el domicilio en la casa de mis importa. padres, en el barrio de La Cañada, en Bernal, y vivo en Villa del Parque. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo no que tengo importa que...? el que al censo donde vivís habitualmente, o sea, en Villa Claro. del Parque. Si Sí. no te entendí. Ojo. No donde figura el importa documento lo que diga o el no DNI. donde se A vota. nosotros no importa eso. A nosotros nos importa dónde residís habitualmente, dónde pasás al menos 4 noches a la semana. No cruzamos después con DNI o con otras bases para ver si esa información condice o no condice. Está flojito de papeles, Gustavo, con ese sí, tema. sí. Hay un Más vale tema ahí, pasemos. Marco, que con... Donde duerme 4 noches seguidas es difícil en este caso. Acá nos están diciendo respecto de las personas con algún tipo de discapacidad que sí se consulta si hay alguien que tiene o audífonos o restricciones de visión. ¿Esto a qué efecto se hace, Marco?
Eso después lo que está planificado. Los censos, si bien son una foto muy amplia y muy grande, tienen una limitación de que no podemos ir después al detalle de cada temática. Entonces los censos para nosotros son nuestro marco de muestreo. En el caso, por ejemplo, de discapacidad, con esas categorías nosotros después estamos planificando, justo después del censo, cuando procesemos los datos, una encuesta nacional de discapacidad, donde ahí sí vas con 60 preguntas, por un ejemplo, sobre la temática particular donde te permite explicarla mucho mejor, caracterizarla mejor. Los censos nos dan una gran idea, un marco. Los hijos que están una semana con el padre, una semana con la madre, ¿esos dónde en cuál de los dos se tienen que censar? Si es una semana y una semana, donde van a estar esta semana, que es la semana del 18 de mayo. Pero conviene después, ponerse de acuerdo con el papá y la mamá. La semana con la madre y el... Claro. Sí, primero se pueden poner de acuerdo, obviamente. Pero si no se ponen de acuerdo es donde van a pasar el 18 de mayo. Y si no, si la semana está en la casa de la madre, el fin de semana con el padre, donde pase al menos 4 noches a la semana. Pero digo porque si no puede duplicarse la cantidad, claro. Claro. Por eso es importante. Primero ponerse de acuerdo. Si no se pusieron de acuerdo, claro, ¿dónde va a estar el día 18 de mayo, que es mañana? Que no tenés modo de chequear si tu cónyuge o el otro papá o la otra mamá lo hace, pero asumamos que en Ponele que te llevas mal. Vos también sos. Digo, ¿qué tipo te llevas mal. Por eso si te llevas mal y no te pusiste de acuerdo, ¿en dónde le toca a los chicos pasar el 18 de mayo, que es mañana? El problema es que, y ahí lo censás. te llevas mal y uno de los progenitores dice vive acá y el otro progenitor dice acá, no hay modo. Pero supongamos que es un ínfimo universo. Margen de error. ¿Va a servir? A ver, todo operativo estadístico tiene sus márgenes de error, obviamente. Esto no es Claro. no, ¿Va a es servir imposible suponer que no hay pues ningún es anónimo, margencito de no. error. Porque yo digo, ¿va a servir para limpiar de los padrones las personas que aparecen por fallecidas? La respuesta es no, porque es anónimo. No porque es anónimo. A ver, parte de las discusiones si los censos tienen que ser anónimos o no, tiene que ver también con esto, cómo utiliza uno ya la información que el Estado tiene. Te pongo un ejemplo, España no hace más censos, porque lo hace todo con los registros que ya tiene el mismo Estado. Pero bueno, ahí hay toda una discusión, mismo te diría que es una discusión para el Congreso, de cómo se utiliza toda la información que ya el Estado tiene para optimizar, para ahorrar procesos y cómo se protege también esa información. Es un poco de cada lado, ¿no? ¿Y cuándo se van a conocer los resultados? Esa misma noche o el día siguiente vamos a tener un número muy general, obviamente sin consistir, para una especie de boca de urna exactamente, para quitarnos la ansiedad de cuántos somos. A los 3 meses vamos a tener el dato de cuántos somos por sexo, por departamento, localidad, todo más detallado. 8 meses primeros datos definitivos, 1 año y medio la totalidad de los datos ya publicados. Esto formalmente, recuerdo, se hacía cada 10 años, después se fueron interrumpiendo por distintas situaciones. ¿El próximo censo está previsto cuándo? Para el 2030. Hay alguna convención de Naciones Unidas que todos los países hacemos los censos los años 0. Sí. Después, obviamente, los distintos países, por las circunstancias internas, lo ponen 1 año más, 1 año menos. Nosotros lo prorrogamos un par de años producto de la pandemia. Nos vamos a repetir con algunas preguntas, pero estoy viendo montones de este tipo. Me equivoqué en el censo electrónico. ¿Qué hago? ¿Cómo lo corrijo? Tiene que esperar al censista. Si lo quiere corregir, espera al censista y hace el formulario de papel. El papel mata el digital. O sea, claro, no hay un modo electrónico corregido, ahí tenés que esperar al censista y le decís me equivoqué en tal cosa, le exhibirás el comprobante y ahí se hará la corrección del caso. Exacto. Por eso el censo tiene distintos módulos y antes de pasar y aprobar cada módulo te pide que chequees todas las respuestas justamente para esto. Pero una vez que lo cerraste ya se cerró la información. Totalmente. Acá nos están diciendo... que no hay que hacerlo entrar, no es obligación hacerlo entrar al censista y que recordemos cómo es la identificación que tiene cada uno de ellos. El censista va con una pechera, una credencial, un tarjetón, como yo le digo, con el nombre, el apellido, el número de documento. Hay un código QR y un 0800, que es 0800-345-2022, donde se puede validar la identidad del censista. Totalmente. Estamos tomando, obviamente va con la bolsa también del censista, con los logos y todo, para que sea muy claramente identificado. Hay casos, consultas también de gente que va a geriátricos, pero no está todos los días. ¿Cómo es eso? ¿En qué lado, en qué parte se censa? Si las personas viven en el geriátrico y pasan 4 noches a la semana, se censa en el geriátrico. Es más, es un operativo que se llama Viviendas Colectivas, que lo empezamos el lunes pasado y ya lo terminamos, que es censar todas las personas que viven en esas viviendas colectivas, geriátricos, por ejemplo.
Si es una persona que va por el día y después vuelve a su casa, se censa en su casa. Donde duerme. Alejandra pregunta, vivo sola y no puedo quedarme en mi casa porque soy enfermera. ¿Puedo dejar pegado en la puerta de mi departamento la constancia digital? Si no tiene la posibilidad de dejárselo al vecino, sí lo puede dejar pegado, que nos ponga cuántas personas habitan en el domicilio. Sí, totalmente. No lo hagamos como una norma general porque los papeles se vuelan, se pierden, y acuérdense que el trámite termina cuando el censista valida que es un código de finalización de censo digital válido, ¿no? Estos son los de... Yo me siento como el viejo de los Muppets que protestaba, ¿no? Pero ¿se acuerdan los dos Muppets? Qué viejo soy. Pero vos sí te acordás, Marco, de los Muppets. Acá me dicen, el 0800 no atiende en este momento y en este momento está caído el censo. Me están diciendo que es imposible entrar. Lo chequeo, no tuve tiempo de chequear todavía, no tenía reportes hasta el momento que tuviéramos problemas, pero ahora termina la nota y lo chequeo sin ¿Alguien necesita preguntar algo más? Sí, es sin el DNI, ¿no? Esto, el presencial no hay necesidad. Sin el DNI. Sin hay el necesidad de presentarlo. Totalmente. Carola, ¿querés preguntar algo? Pobre Santa Carola que se bancó ahí con la mano erguida allí. ¿Te querés preguntar algo más? Ningún problema, Luis. No, quería preguntarle porque ayer fue la primera experiencia en censar a la gente en situación de calle. Es muy importante también hablar de eso. Bueno, ¿cuál es el balance que hacen ustedes respecto de ese censo? A ver, gracias. Cuando se hace un censo hay 4 operativos en realidad. El que más se conoce es el día de mañana, el 18, que es en viviendas urbanas. Pero después tenemos el de viviendas rurales, que empezó la semana pasada, el de viviendas colectivas, que ya se los nombré, y el cuarto es el de personas en situación de calle, que se hizo ayer anoche. La verdad que tuvimos un muy buen resultado, obviamente todavía no tenemos los datos, los vamos a procesar, pero es la primera vez en la historia de los censos que se hace un operativo específico para personas en situación de calle. No solo se releva la que está en calle efectiva, sino también se releva, por ejemplo, las personas que están en un parador, que si bien no están en la calle en ese momento, son con vulnerabilidad de calle. Entonces, la combinación de los operativos nos va a tener una foto muy buena sobre las personas con vulnerabilidades, ¿no? Viste que yo soy malo, todos lo sabemos esta historia, pero la producción es mucho más mala. Atrás mío está la página del censo en este momento, que está caída. Para que lo veamos, está caída. Y acá Paula me dice, tenés razón, cuando completé el censo a mi madre jubilada le preguntaron cuánto eran los ingresos promedio y gastos de servicio. Cuando completé el de mi tío para ayudarlo no se preguntaron. ¿Cómo puede ser? O sea, te aseguro que yo completé, No, espero que no haya puesto los datos en algún lugar que no haya sido el censo oficial. Eso también es posible. En el censo no se preguntan ingresos, no se preguntan gastos. Esos son otras encuestas que se hacen, pero no es el censo. Está muy bien. Bueno, nada, me voy con esto. ¿En algún momento pensaste dejar el INDEC después de las discusiones que hay por el tema del costo de vida, el IPC, Marco? No, porque te soy sincero, más allá de algunos comentarios o eso, que he visto en algún medio, desde que asumí el rol en el INDEC no he tenido una sola presión sobre el trabajo técnico que estamos haciendo acá en el INDEC y creo que está a la vista de cómo estamos trabajando técnicamente con un gran equipo en todo el instituto. ¿Y tampoco te ofrecieron otra función? No. Sí, también lo leí que me ofrecieron el Ministerio de Economía, no me ofrecieron nada y además te soy sincero, estoy abocado a lograr que tengamos un censo 2022 muy exitoso. Y nada, última cortita como economista, 6, 7 y 6, ¿cuánto de preocupación? Mucha claramente. Si bien es cierto que los primeros trimestres en todos los años suelen ser muy altos, este cuatrimestre, te diría, vino con niveles preocupantes, que espero que, los próximos meses esperemos que se vaya bajando, ¿no? Es parte del deseo que tenemos todos. ¿Te imaginás a tu viejo ministro de Economía? No, pero ya me lo imaginé, ya lo vi, pero no me lo imagino de vuelta. Está muy bien. Gracias. Pero se lo tienen que preguntar a él. No, obvio, pero pasa que es más difícil hablar con Roberto. Nada, por quien tengo un especial respeto. Es más, soy de los pocos que dijo que lo votó en la elección, así que por ahí consigo que me atienda, qué sé yo. Estoy produciendo en voz alta. Te dejo un abrazo, gracias por la buena onda. Que sea el último censo con feriado nacional. Es un disparate monumental parar el país por esto, pero que mañana salga todo bien. Te agradezco, gracias. Hasta luego. Bueno, no me va a atender nunca más. No, después de todo esto. No, claro, pero en serio. ¿Cómo? Roberto sí.
Roberto sí, Roberto, sí, sí. totalmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Después de esto nos vamos a ir a Cannes. Estamos contentos porque nos vamos a ir. Empieza el mítico Festival de Cannes de cine, así que ahí vamos a estar como corresponde. Y hay más de deportes, de Caraba, de Guada. Mayra Mendoza me dice, levanta la manita y me dice Mayra Mendoza, así que un ratito lo hacemos. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, obras de arte. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería